El contenido de nuestro video de hoy se centrará exclusivamente en apagar nuestra mente activa, para poder alcanzar la calma y la tranquilidad necesarias para conciliar el sueño. Relájate con estas historias y cuentos que están especialmente diseñados para hacerte dormir rápido y profundamente. A través de este método podrás encontrar la paz y liberar el estrés para despegar tu mente y así poder dormir mejor y placenteramente toda la noche. Así que te invitamos a estirar tu cuerpo, cerrar tus ojos y, simplemente, dejarte llevar sin tener ninguna otra expectativa más que la de lograr un estado de relajación profunda. Gina se encontraba en el umbral de uno de los días más importantes de su vida. El sol brillaba suavemente a través de las ventanas de la antigua casa familiar, pintando las paredes con tonos dorados y cálidos. El vestido de novia colgaba en la habitación, un mar de encajes y perlas, esperando a ser llevado por la mujer que, durante 10 años, había imaginado este día. Desde pequeña, Gina soñaba con una boda perfecta, un cuento de hadas hecho realidad. Federico, su amor de toda la vida, había estado a su lado durante una década. Juntos habían construido una relación basada en la confianza y el respeto, o al menos eso creía ella. Las flores, las luces, los amigos y la familia, todo estaba listo para celebrar la unión que, según todos, estaba destinada a durar para siempre. La emoción llenaba el aire mientras Gina se preparaba, rodeada de sus amigas más cercanas, quienes la ayudaban con los últimos detalles. Sus risas se mezclaban con el sonido de la música suave que llenaba la habitación. Cada pequeño gesto, cada palabra compartida, le daba a Gina la certeza de que ese día sería perfecto. Federico había sido un compañero amoroso, un hombre que la había sostenido en sus momentos de duda y compartido sus sueños más profundos. Con él, Gina sentía que podía ser ella misma, sin máscaras ni reservas. Al mirarse al espejo, con el velo colocado sobre su cabello oscuro, Gina sonrió, sabiendo que estaba a punto de empezar un nuevo capítulo en su vida. Las campanas de la iglesia sonaron a lo lejos, anunciando que la ceremonia estaba a punto de comenzar. Gina tomó una respiración profunda y salió de la habitación, descendiendo por la escalera con elegancia. Los invitados se levantaron de sus asientos al verla entrar, una visión de gracia y belleza. Federico la esperaba al final del pasillo, su rostro iluminado por una mezcla de admiración y amor. Sus ojos se encontraron, y en ese instante, el mundo pareció detenerse. Mientras caminaba hacia él, Gina se sentía segura, lista para hacer sus votos y comenzar una nueva vida juntos. Sin embargo, a pesar de la perfección del momento, algo en el ambiente parecía ligeramente fuera de lugar, una sensación que Gina no podía identificar del todo. La iglesia, decorada con flores blancas y velas, parecía demasiado silenciosa, como si el aire mismo estuviera reteniendo la respiración, esperando algo. A medida que se acercaba a Federico, esa sensación creció, pero Gina la apartó de su mente. Este era su día, su momento de felicidad. Nada podía arruinarlo. O eso pensaba. Al llegar al altar, Federico tomó sus manos, y por un instante, el mundo volvió a ser perfecto. Sin embargo, mientras el sacerdote comenzaba la ceremonia, Gina notó un ligero temblor en las manos de Federico. Algo no estaba bien, pero no había tiempo para preguntas. Las palabras del sacerdote resonaron en sus oídos, pero su mente estaba en otro lugar, luchando por comprender esa inquietud que se arrastraba en su interior. Sin embargo, Gina decidió dejar esas dudas de lado. Hoy, se casaría con el hombre que amaba, y nada más importaba. Con una sonrisa, asintió a las palabras del sacerdote, lista para decir sí, acepto, sin saber que el destino ya había comenzado a trazar un camino diferente para ella. La ceremonia había terminado, y la recepción estaba en pleno apogeo. Los invitados bailaban bajo las luces cálidas que colgaban de los árboles en el jardín, y la música llenaba el aire con un ritmo alegre.
Gina y Federico habían compartido su primer baile como marido y mujer, y la noche avanzaba con una promesa de felicidad que parecía infinita. Gina, sin embargo, sentía una extraña inquietud. Desde que intercambiaron los votos, algo en la actitud de Federico había cambiado. Sus ojos evitaban los de ella, y sus sonrisas parecían forzadas. Pero lo atribuyó al estrés del día y a la emoción abrumadora que ambos estaban experimentando. Mientras caminaba por el jardín, Gina decidió buscar un momento de soledad. Se alejó de la multitud, queriendo encontrar un lugar tranquilo donde pudiera respirar y procesar todo lo que había ocurrido. Al adentrarse en el laberinto de setos que rodeaba la casa, escuchó voces que venían desde un rincón oscuro, cerca de la fuente. La curiosidad la llevó a acercarse, y lo que escuchó la hizo detenerse en seco. Era la voz de Federico, baja y cargada de ansiedad. «No sé cómo mantener esto en secreto», decía. «Esto es un error, nunca debí, pero ahora estoy casado con Gina». La sangre de Gina se congeló al escuchar su nombre. Se acercó un poco más, asegurándose de no ser vista. La otra voz, la de una mujer, le resultó familiar, pero no podía creer lo que estaba oyendo. «Federico, no puedes decirle nada». «Sería devastador», dijo la voz femenina. «No hay necesidad de arruinar lo que tienen. Lo que pasó entre nosotros fue un error, pero ahora todo ha cambiado». Gina sintió que su corazón se rompía en 1000 pedazos al reconocer la voz de su prima, Denise. El aire se volvió espeso y difícil de respirar. Se apoyó en el seto para no caer. La realidad se estrelló contra ella como una ola fría e implacable. Federico, el hombre con el que acababa de casarse, la había estado engañando. Y no solo eso, lo había hecho con Denise, la prima que había sido como una hermana para ella. La conversación continuaba, pero Gina ya no escuchaba. Una rabia profunda comenzó a burbujear en su interior, mezclada con una tristeza tan aguda que la dejó casi sin aliento. ¿Cómo había podido Federico traicionarla de esa manera? ¿Cómo había podido Denise hacerle eso? Sintió como sus manos temblaban mientras luchaba por contener las lágrimas. Quería gritar, enfrentarlos allí mismo, pero algo en su interior la detuvo. Necesitaba un momento para asimilar lo que acababa de descubrir, para entender las implicaciones de esta traición. Con pasos vacilantes, Gina se alejó del lugar, regresando al bullicio de la recepción, pero todo a su alrededor parecía una burla cruel. Las risas, la música, las sonrisas de los invitados, todo era un recordatorio de la farsa que había sido su boda. Cuando encontró a Federico de nuevo, él la miró con una sonrisa nerviosa, como si nada hubiera pasado. Pero ahora, Gina veía más allá de esa fachada. Había una sombra en sus ojos, una culpa que no podía ocultar. Sin decir una palabra, Gina lo tomó del brazo y lo llevó a un rincón apartado del jardín, lejos de las miradas curiosas. «Lo sé todo», le dijo con una voz que apenas reconocía como suya. «Sé lo que hiciste con Denise». El color se desvaneció del rostro de Federico. Por un momento, él trató de hablar, de inventar una excusa, pero Gina lo interrumpió. «¿Cómo pudiste?», susurró, sintiendo que las lágrimas finalmente se derramaban por sus mejillas. «Después de todo lo que hemos pasado, ¿cómo pudiste hacerme esto?». Federico no tenía respuestas, solo silencio. Un silencio que hablaba más que cualquier palabra. En ese instante, Gina supo que no podía seguir adelante con esta farsa. No podía pasar su vida con un hombre que la había traicionado de la manera más cruel. Sin pensarlo 2 veces, se quitó el anillo de bodas y lo dejó caer en la mano de Federico. «Esto se acabó», dijo con firmeza, su voz rota pero decidida. «No me mereces, y yo no merezco esto». Con esas palabras, Gina se dio la vuelta y se alejó, dejando atrás la recepción, los invitados y a Federico. Caminó por las calles oscuras, sin saber a dónde iba,
pero con una cosa clara en su mente: la vida que había imaginado ya no existía. Todo lo que había planeado, todo lo que había soñado, se había desmoronado en un instante. Pero mientras se alejaba, Gina sintió algo más comenzar a despertar dentro de ella. Una chispa de determinación, una nueva fuerza que no sabía que poseía. Quizás, pensó, este era el comienzo de algo nuevo. Algo solo para ella. Las luces de la ciudad parpadeaban a través de las ventanas mientras Gina se encontraba de pie en el centro de su departamento, el vestido de novia aún colgando del perchero. Había abandonado la recepción sin decir adiós, sin mirar atrás, dejándolos a todos preguntándose qué había ocurrido. El anillo que había lanzado en manos de Federico se sentía como un peso liberado de su corazón, pero la herida que quedaba aún sangraba. El departamento, que una vez había sido un refugio de paz, ahora se sentía opresivo, sofocante. Las paredes parecían acercarse, y cada rincón estaba lleno de recuerdos de una vida que, hasta hace pocas horas, ella había creído sólida como una roca. Los muebles, las fotografías, las pequeñas decoraciones que había elegido con tanto cuidado junto a Federico, todo ahora le parecía vacío, sin sentido, y cargado de una mentira dolorosa. Con un grito ahogado, Gina empezó a deshacer todo. El velo fue el primero en caer, arrancado de su cabello y arrojado al suelo. Luego vinieron las flores, los adornos, las fotos enmarcadas de momentos felices que ahora parecían burlarse de ella. Todo lo que sus manos encontraban era lanzado por el aire, golpeando las paredes, los muebles, el suelo. Lágrimas calientes corrían por su rostro mientras su frustración y tristeza se mezclaban en una tormenta emocional que no podía contener. Cada objeto que destruía era una pequeña venganza contra la vida que había construido, una vida que ya no reconocía. Los gritos que salían de su garganta no eran palabras, solo sonidos crudos de un dolor que no encontraba forma de expresarse. Finalmente, agotada, Gina se desplomó en el suelo entre los escombros de lo que una vez había sido su hogar. Se sentó allí, abrazando sus rodillas, y dejó que las lágrimas fluyeran libremente, sintiendo como su cuerpo temblaba con cada sollozo. ¿Cómo había llegado a esto? ¿Cómo había pasado de estar a punto de casarse con el amor de su vida a sentirse completamente perdida y traicionada en cuestión de horas? El tiempo pasó de forma borrosa mientras Gina permanecía en ese estado de desesperación, su mente dando vueltas en un círculo vicioso de preguntas sin respuestas. El silencio en su departamento se volvió ensordecedor, y la soledad pesaba sobre ella como una losa. Entonces, de repente, su mirada se fijó en un libro que estaba tirado entre los restos de su arrebato. Era un volumen grande y grueso, con una portada colorida que mostraba paisajes de todo el mundo. Lo había comprado años atrás, cuando soñaba con viajar con Federico, con explorar el mundo juntos. En ese momento, ese sueño parecía tan lejano y ridículo que casi la hizo reír, pero lo que sintió en cambio fue una pequeña chispa de algo diferente. Con manos temblorosas, Gina recogió el libro y lo abrió. Las páginas estaban llenas de imágenes de montañas majestuosas, desiertos infinitos, selvas exuberantes y ciudades vibrantes. Cada lugar parecía un mundo en sí mismo, un escape, una promesa de algo nuevo y desconocido. A medida que pasaba las páginas, Gina sintió que su mente comenzaba a despejarse, aunque fuera solo un poco. Cada imagen era como una ventana a un lugar donde podría escapar, donde podría dejar atrás el dolor y la traición, donde podría empezar de nuevo. Fue entonces cuando una idea comenzó a tomar forma en su mente, una idea que al principio parecía descabellada, pero que se aferró a ella con fuerza. ¿Y si simplemente se iba? ¿Y si dejaba todo atrás, no solo a Federico, sino también su trabajo, su vida en esta ciudad? ¿Y si se dedicaba a viajar, a descubrir esos lugares que siempre había querido ver, pero que nunca había tenido el valor de explorar? La idea de renunciar a todo y empezar de nuevo era aterradora, pero también emocionante. Era un salto al vacío, sí, pero también era una oportunidad para encontrarse a sí misma,
para descubrir quién era realmente sin las expectativas de los demás. Gina cerró el libro y se levantó con una nueva determinación. Tal vez no entendía todo en ese momento, tal vez todavía estaba destrozada y confundida, pero al menos había encontrado un propósito, un nuevo camino a seguir. Esa noche, en medio del caos de su departamento, Gina comenzó a planear su próxima aventura. No tenía un destino claro, no tenía un plan detallado, solo la certeza de que necesitaba irse, salir de allí y descubrir el mundo por sí misma. Las montañas, los senderos, los desiertos, esos lugares la llamaban, y Gina estaba lista para responder. No sabía a dónde la llevaría este viaje, pero por primera vez en mucho tiempo, sintió que estaba en control de su vida. Y en ese control había esperanza. La mañana amaneció gris y lluviosa, como si el cielo reflejara el estado interior de Gina. Se despertó con los ojos hinchados y la mente pesada, pero algo en su interior había cambiado. Después de la tormenta emocional de la noche anterior, había llegado a una decisión. Se miró en el espejo, viendo una versión de sí misma que ya no reconocía, y supo que debía dejar todo atrás. Con una calma que contrastaba con el caos de la noche anterior, Gina comenzó a prepararse. Decidió empezar con lo más difícil, su trabajo. Desde hacía años, trabajaba en una empresa de marketing que, aunque le había dado estabilidad, nunca la había hecho feliz. Era una rutina que soportaba porque pensaba que era lo correcto, porque creía que era lo que debía hacer. Pero ahora, se dio cuenta de que no podía seguir viviendo una vida basada en las expectativas de otros. Tomó su teléfono y llamó a su jefe. La conversación fue breve. Gina explicó que, por motivos personales, dejaba el trabajo de inmediato. La sorpresa y la incomodidad del otro lado de la línea no la afectaron. De hecho, le dieron una extraña sensación de liberación. Cuando colgó, sintió como si una gran carga se hubiera levantado de sus hombros. El siguiente paso fue más simbólico, pero igual de importante. Gina se dirigió a la peluquería que había visitado por años. Cuando entró, la estilista, que la conocía bien, le sonrió al verla. Pero esa sonrisa desapareció cuando Gina le explicó lo que quería hacer. «Córtalo todo», dijo, señalando su largo cabello que siempre había sido su orgullo. La estilista vaciló, pero Gina insistió. Quería deshacerse de todo lo que le recordara su antigua vida. Quería algo nuevo, algo radical que simbolizara el comienzo de su transformación. Minutos después, Gina vio como mechones de su cabello caían al suelo. El sonido de las tijeras cortando cada sección fue casi terapéutico, como si cada corte la liberara un poco más de su pasado. Cuando el corte estuvo terminado, se miró al espejo y vio a una mujer nueva. Su cabello ahora era corto y desordenado, dándole un aire de rebeldía y frescura. Sonrió por primera vez en mucho tiempo. Este era solo el primer paso. De la peluquería, Gina fue a una tienda de ropa, donde eligió prendas que jamás habría considerado antes. Se probó pantalones cómodos, chaquetas de colores vivos y botas resistentes, perfectas para caminar por caminos desconocidos. Con cada nueva prenda, sentía que dejaba atrás una versión de sí misma que ya no encajaba en su nueva vida. Finalmente, con su cabello recién cortado y su nueva ropa, Gina se dirigió al aeropuerto. Había estado hojeando su libro de lugares del mundo toda la mañana, y uno en particular había captado su atención: Nepal, hogar de las montañas más altas del mundo, incluyendo el Everest. No tenía experiencia en montañismo, pero algo en esos paisajes majestuosos la llamaba. Llegó al aeropuerto con una mochila ligera que contenía lo esencial. Compró un boleto de ida sin pensarlo 2 veces. No tenía un plan claro, solo la certeza de que necesitaba comenzar en un lugar donde la inmensidad de la naturaleza pudiera poner en perspectiva su dolor y sus miedos. Mientras esperaba para abordar, sintió una mezcla de nervios y emoción. Estaba a punto de lanzarse a lo desconocido,
sin una red de seguridad, sin saber lo que encontraría al otro lado. Pero por primera vez en mucho tiempo, no tenía miedo. Al contrario, sentía que estaba recuperando el control de su vida, que estaba tomando decisiones por sí misma, sin pensar en lo que los demás esperaban de ella. Cuando finalmente subió al avión, Gina se acomodó en su asiento junto a la ventana. Mientras el avión despegaba, miró hacia afuera y vio cómo la ciudad, con todos sus recuerdos y heridas, se desvanecía en la distancia. El rugido de los motores, el ascenso hacia el cielo, todo le parecía un sueño, uno que ella misma estaba creando. Cerró los ojos y se permitió descansar. Sabía que su viaje apenas comenzaba, que las verdaderas pruebas y descubrimientos estaban por venir. Pero en ese momento, mientras el avión cruzaba las nubes y la llevaban hacia su nueva vida, Gina se sintió en paz. Era una paz que venía del saber que había hecho lo correcto, que estaba siguiendo su instinto, y que, por primera vez en mucho tiempo, estaba viviendo su vida por ella misma. El destino estaba lejos, pero Gina estaba lista para enfrentarlo. Porque este viaje no era solo una huida, sino una búsqueda de algo más profundo, su verdadera esencia, su propósito, su lugar en el mundo. El viento cortaba con fuerza en las alturas, y el frío se filtraba a través de las capas de ropa que Gina llevaba. Estaba en los Himalayas, rodeada de montañas tan imponentes que parecían tocar el cielo. La vastedad de aquel paisaje la hacía sentir pequeña, insignificante, pero también libre. Había llegado hasta allí con el propósito de enfrentar sus miedos, de desafiarse a sí misma en formas que nunca antes había imaginado. Cada día en las montañas era un reto. El simple acto de respirar se volvía más difícil a medida que ascendía, y su cuerpo se resistía al esfuerzo. Pero Gina había decidido que no se detendría, que no se rendiría, sin importar lo mucho que sus piernas temblaran o lo agotada que se sintiera. Había venido a este lugar para probarse a sí misma, para descubrir de qué estaba hecha. Las jornadas eran largas y agotadoras. Los senderos que recorría eran empinados, a veces peligrosos, con desfiladeros que caían en picado a su lado. Pero, en lugar de asustarse, Gina sentía una extraña calma al estar tan cerca del borde. Había algo liberador en el hecho de enfrentar el peligro, de caminar al borde del abismo y saber que, por primera vez, estaba en completo control de su vida y su destino. Cada paso que daba la alejaba un poco más de la persona que había sido. En el pasado, Gina había sido cautelosa, siempre buscando la seguridad, evitando riesgos. Pero ahora, esa antigua versión de sí misma se sentía como un sueño distante, una sombra que había dejado atrás. En estas montañas, Gina se encontró haciendo cosas que nunca hubiera imaginado: escalar paredes rocosas, cruzar puentes colgantes que se balanceaban peligrosamente sobre ríos furiosos, dormir bajo las estrellas en medio de la nada. El miedo, que una vez la había paralizado, ahora era su compañero constante, pero en lugar de detenerla, la impulsaba hacia adelante. Cada desafío que superaba, cada miedo que enfrentaba, la fortalecía. Se dio cuenta de que no estaba huyendo de sus problemas, sino enfrentándolos de frente, obligándose a lidiar con ellos en un entorno donde no había lugar para las excusas o la autocompasión. Una de las experiencias más intensas fue su primer ascenso a una montaña de gran altitud. La subida fue extenuante, con el aire cada vez más delgado y cada paso más difícil que el anterior. A medida que se acercaba a la cima, la fatiga se apoderaba de su cuerpo, y el dolor en sus músculos era casi insoportable. Pero algo en su interior la empujaba a seguir, una voz que le decía que no se detuviera, que este era su momento de trascender. Finalmente, después de horas de esfuerzo, Gina llegó a la cima. La vista era indescriptible, un océano de montañas se extendía en todas direcciones, cubierto por un manto de nieve que brillaba bajo la luz del sol. Allí, en la cima del mundo, Gina se sentó y permitió que las lágrimas corrieran por su rostro. No eran lágrimas de tristeza, sino de una profunda emoción, de un sentido de logro que nunca antes había experimentado.
En ese momento, comprendió algo crucial. No se trataba solo de superar el miedo o de enfrentarse a los retos externos, sino de encontrar la fuerza interior para continuar, sin importar lo difíciles que fueran las circunstancias. Gina se había propuesto encontrar su lugar en el mundo, pero lo que estaba descubriendo era aún más importante. Estaba encontrando su verdadero yo. Día tras día, Gina continuó su viaje por los senderos menos transitados, buscando las experiencias más desafiantes. Practicó escalada en roca, algo que siempre había temido debido a su vértigo. Cruzó desiertos en solitario, donde el calor extremo y la soledad ponían a prueba su resistencia mental y física. Se sumergió en culturas y tradiciones completamente ajenas a lo que conocía, permitiendo que cada nueva experiencia la moldeara y la transformara. A medida que pasaba el tiempo, Gina notó un cambio profundo en su forma de ver el mundo y a sí misma. Las cosas que antes la asustaban ahora la emocionaban. La incertidumbre, que solía ser una fuente de ansiedad, se había convertido en su mayor motivación. Cada nuevo día era una oportunidad para aprender algo nuevo, para enfrentar un nuevo reto, y para crecer en formas que nunca había imaginado. Su viaje no era solo un escape, sino una búsqueda de autenticidad, de descubrir quién era realmente cuando todo lo demás se desvanecía. Gina estaba escribiendo una nueva historia para sí misma, una historia llena de aventuras, de descubrimientos, y de un coraje que nunca había sabido que tenía. Estaba aprendiendo a vivir sin miedo, a abrazar lo desconocido, y a encontrar belleza incluso en los lugares más inhóspitos. Enfrentar sus miedos y superar lo impensado era solo el comienzo. Gina estaba en un camino que la llevaría a descubrir su verdadera esencia, a encontrar su lugar en el mundo, y a vivir una vida que fuera completamente suya, sin concesiones, sin remordimientos. Y en ese camino, estaba descubriendo que el mayor desafío no era escalar montañas o cruzar desiertos, sino encontrarse a sí misma en cada paso que daba. El sol brillaba con fuerza sobre el denso follaje mientras Gina avanzaba por un sendero rodeado de árboles altos y majestuosos. El aire estaba cargado con el olor fresco de la tierra y el canto de los pájaros llenaba el ambiente, creando una sinfonía natural que calmaba su mente y alma. A medida que caminaba, se sentía cada vez más conectada con el mundo que la rodeaba, como si la naturaleza misma la estuviera abrazando, dándole la bienvenida a su verdadero hogar. Decidió hacer una pausa en su caminata cuando divisó un enorme árbol con ramas gruesas que se extendían hacia el cielo, formando una especie de trono natural en medio del bosque. Sintió una irresistible atracción hacia ese árbol, como si la invitara a subir y ver el mundo desde una perspectiva diferente. Con la agilidad que había ganado durante sus aventuras, comenzó a trepar. Sus manos y pies se movían con seguridad, agarrándose de las rugosas ramas mientras ascendía. Al llegar a una de las ramas más altas, Gina se acomodó y se permitió contemplar el panorama que se extendía ante ella. Desde allí, podía ver la vastedad del bosque, una alfombra verde interminable que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. El viento soplaba suavemente, balanceando las hojas y susurrando secretos antiguos en su oído. En ese momento, Gina sintió una paz profunda y una felicidad genuina que hacía tiempo no experimentaba. Era como si todas sus preocupaciones, todas sus heridas, hubieran sido sanadas por la naturaleza. De repente, un crujido rompió la tranquilidad. Antes de que pudiera reaccionar, la rama en la que estaba sentada cedió bajo su peso, y Gina cayó al suelo con un golpe seco. Todo se volvió oscuro por un instante. Cuando recobró el conocimiento, sintió un dolor agudo en su costado y la cabeza le daba vueltas. Intentó moverse, pero su cuerpo se sentía pesado, como si hubiera sido golpeada por una fuerza invisible. Fue entonces cuando una voz masculina, cálida y preocupada, llegó a sus oídos. «¿Estás bien?», preguntó el hombre mientras se agachaba junto a ella. Gina abrió los ojos y vio a un desconocido inclinado sobre ella. Era un hombre alto, de cabello oscuro y ojos amables, que la observaba con una mezcla de preocupación y alivio. «Creo que sí», murmuró Gina,
tratando de incorporarse. El hombre la ayudó a sentarse, sus manos firmes pero gentiles, transmitiéndole una sensación de seguridad. «Caíste desde bastante altura», comentó él con una sonrisa. «Pero parece que tuviste suerte». «Sí, solo fue un susto», respondió Gina, frotándose la cabeza donde sentía el dolor. «Gracias por ayudarme». El hombre, que se presentó como John, le ofreció agua y le sugirió que descansara un poco antes de continuar. Gina aceptó y, mientras se recuperaba, comenzaron a conversar. Había algo en la forma en que John hablaba, en su tono calmado y su risa fácil, que la hizo sentir cómoda, como si lo conociera de toda la vida. Después de unos minutos, decidieron continuar el sendero juntos. Mientras caminaban, Gina comenzó a contarle sobre su viaje, sobre lo que la había llevado hasta allí y sobre todo lo que había dejado atrás. Habló de Federico, de la traición que había sufrido, y de cómo había renunciado a todo para encontrar su lugar en el mundo. Para su sorpresa, cuando terminó de contar su historia, John se echó a reír. Al principio, Gina no entendió que había sido tan gracioso, pero luego John le explicó. «Es que tu historia es muy parecida a la mía», dijo John entre risas. «También estaba comprometido, también fui traicionado, y también decidí dejarlo todo atrás para venir aquí». Gina lo miró con asombro. «¿De verdad? Es increíble, es como si el destino nos hubiera juntado». «Exactamente», respondió John con una sonrisa que se extendía hasta sus ojos. «Pensé que era el único loco que había decidido enfrentar sus miedos de esta manera, pero parece que no soy el único». A medida que avanzaban por el sendero, su conversación fluyó con naturalidad. John le contó cómo, antes de su ruptura, nunca había considerado hacer algo tan audaz como aventurarse en la naturaleza. Era un hombre de ciudad, acostumbrado a la comodidad y la rutina, pero después de que su vida se desmoronó, sintió la necesidad de hacer algo radical. Así que vendió todo lo que tenía y comenzó a viajar, buscando experiencias que lo sacaran de su zona de confort, tal como Gina había hecho. Había algo reconfortante en saber que no estaba sola en su viaje, que alguien más había pasado por una experiencia similar y había decidido tomar el mismo camino. Mientras caminaban juntos, Gina sintió una conexión profunda con John, como si fueran dos almas afines que se habían encontrado en el momento justo. Con cada paso que daban, el vínculo entre ellos se fortalecía. La naturaleza, que había sido el telón de fondo de su transformación personal, ahora se convertía en el escenario de una nueva etapa en su vida. Gina y John, dos personas que habían sufrido la misma traición, ahora caminaban juntos, enfrentando sus miedos y descubriendo que tal vez, solo tal vez, el destino los había cruzado por una razón. Mientras el sol comenzaba a ponerse y las sombras se alargaban, Gina se dio cuenta de que, aunque no había planeado nada de esto, estaba exactamente donde necesitaba estar. A veces, las caídas más duras pueden llevarnos a los encuentros más significativos, y en ese momento, con John a su lado, sintió que su viaje recién comenzaba, y que lo mejor estaba por venir. El día siguiente trajo consigo un cielo despejado y un clima perfecto para continuar el sendero. Gina y John, ahora compañeros de aventura, se adentraron más en la naturaleza, sintiendo como el bosque se convertía en un reflejo de sus propias vidas, un camino lleno de obstáculos, pero también de belleza inesperada. Mientras caminaban, el terreno se volvió más desafiante. Las rocas eran más grandes, y el sendero se hacía más empinado. A pesar de la dificultad, ambos se sentían animados, apoyándose mutuamente en cada paso. Sus conversaciones, que habían comenzado como simples intercambios de experiencias, se habían profundizado. Hablaban de sus sueños, sus miedos y sus esperanzas para el futuro, encontrando en cada palabra un eco en el otro. De repente, mientras avanzaban por un tramo especialmente estrecho del sendero, John resbaló en una roca suelta. Gina, con reflejos rápidos, lo agarró del brazo justo a tiempo para evitar que cayera al precipicio que se abría a su lado.
Ambos quedaron paralizados por un instante, el corazón latiéndoles con fuerza, conscientes de lo cerca que habían estado del peligro. Eso estuvo muy cerca, murmuró John, respirando con dificultad mientras se estabilizaba. Demasiado cerca, respondió Gina, sin soltar su brazo hasta estar segura de que estaba bien. Tenemos que ser más cuidadosos. Después de recuperar el aliento, continuaron su camino, esta vez con más precaución. A pesar del susto, no pudieron evitar reírse de la situación, sintiendo que cada obstáculo superado los unía más. Era como si el sendero fuera una prueba, no solo de su resistencia física, sino también de su fortaleza emocional. Horas más tarde, cuando finalmente alcanzaron una meseta desde la cual podían ver el vasto paisaje que habían recorrido, decidieron hacer una pausa. El silencio del lugar, roto solo por el suave susurro del viento, los envolvía en una calma reconfortante. Fue en ese momento cuando el celular de John, que había estado en silencio durante todo el viaje, comenzó a sonar. Él lo miró con una expresión que mezclaba sorpresa y resignación. «Es mi ex prometida», dijo John con un suspiro, mostrando la pantalla a Gina. «No sé por qué me está llamando ahora». Gina lo observó con curiosidad mientras John contestaba la llamada. Al principio, la conversación fue tensa. Gina no podía escuchar lo que la mujer decía, pero las expresiones en el rostro de John revelaban una mezcla de emociones, tristeza, confusión y, finalmente, determinación. «Lo siento», dijo John finalmente, su voz firme pero calmada. «Pero no puedo perdonarte, ni volver a lo que teníamos. He cambiado, y también lo ha hecho mi vida». Sin esperar respuesta, John colgó y, sin dudarlo, lanzó el teléfono desde la montaña. El dispositivo voló por el aire antes de desaparecer en la distancia, dejando un silencio cargado de significado entre ellos. Gina, que había estado observando todo, sonrió con complicidad. «Yo ya hice lo mismo», confesó, recordando cómo había dejado atrás todo lo relacionado con Federico, incluidas las cosas materiales que alguna vez valoró. John la miró con una mezcla de admiración y comprensión. «Es curioso cómo las cosas terminan doliendo menos cuando uno está dispuesto a dejarlas ir», dijo, aún mirando hacia donde su celular había desaparecido. «Sí, lo es», respondió Gina, sintiendo una conexión aún más profunda con él. A veces, aferrarse a lo que ya no nos sirve solo nos impide avanzar. Se sentaron juntos en silencio por un rato, contemplando el paisaje que se extendía ante ellos. Era un lugar que ambos habían llegado a amar, no solo por su belleza, sino porque les había permitido descubrir quiénes eran realmente. Allí, en la inmensidad de la naturaleza, se sentían comprendidos y aceptados, no solo por el mundo que los rodeaba, sino también por el otro. A medida que el sol comenzaba a descender en el horizonte, bañando el paisaje en tonos cálidos de naranja y dorado, Gina y John sabían que habían dejado atrás no solo a las personas que los habían herido, sino también las versiones de sí mismos que ya no les servían. Juntos, estaban listos para lo que viniera, sabiendo que, aunque el camino podría seguir siendo difícil, no lo recorrerían solos. El tiempo continuó su curso, y con cada nuevo amanecer, Gina y John se sumergieron más en su aventura de autodescubrimiento y exploración. Decidieron dejarse llevar por el viento, sin planear demasiado, permitiendo que la vida los sorprendiera. No tenían un destino fijo, solo un deseo profundo de ver el mundo y descubrir todo lo que éste tenía para ofrecerles. Después de su experiencia en la montaña, Gina y John viajaron juntos por diferentes continentes, explorando desde las selvas más densas hasta las ciudades más vibrantes. Escalaron montañas, navegaron ríos, cruzaron desiertos y caminaron por senderos que pocos se atrevían a recorrer. Con cada paso, fortalecieron su vínculo, aprendiendo el uno del otro y descubriendo la belleza del mundo. Durante estos años, el mundo se convirtió en su hogar. Cada lugar que visitaban les enseñaba algo nuevo, y cada desafío que enfrentaban juntos los acercaba más. No había lugar demasiado lejano ni aventura demasiado grande,
donde estuvieran juntos, se sentían completos. Pasaron los años, y mientras seguían su camino, se dieron cuenta de que sus corazones estaban tan entrelazados como sus vidas. No fue una decisión repentina, sino un reconocimiento gradual de lo que siempre había estado ahí, un amor profundo y auténtico que había crecido con cada viaje, cada conversación y cada risa compartida. Finalmente, en las costas de Grecia, después de recorrer más de la mitad del mundo juntos, decidieron que era el momento adecuado para dar un nuevo paso en su vida. En una playa solitaria, bajo el cielo azul y con el mar Egeo como testigo, Gina y John se casaron. No fue una ceremonia grandiosa ni ostentosa, fue sencilla, íntima y perfecta para ellos. Solo estaban ellos dos, el sonido de las olas y el susurro del viento que les recordaba todas las aventuras que habían vivido. Con el horizonte como su testigo, prometieron seguir caminando juntos, sin importar a dónde los llevara el camino. Sabían que el mundo aún les ofrecía mucho por descubrir, y con esa certeza, comenzaron su vida como pareja, con el mismo espíritu aventurero que los había unido. Con la promesa de seguir explorando, viviendo y amándose sin reservas, Gina y John se embarcaron en una nueva etapa de su vida. La felicidad no era un destino, sino un viaje, y estaban dispuestos a recorrerlo juntos, sabiendo que, mientras siguieran fluyendo con la vida, siempre encontrarían su lugar en el mundo. Así, la historia de Gina y John no terminó en una boda, sino que continuó como un viaje sin fin, donde cada nuevo día era una oportunidad para descubrir algo nuevo, tanto del mundo como de ellos mismos. Y aunque no sabían exactamente qué les deparaba el futuro, lo enfrentarían juntos, con la certeza de que, sin importar a dónde los llevara el camino, estarían donde siempre debían estar, juntos.